Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime, que es la mesa de conversación donde nos sentamos a analizar y a conversar sobre los temas que están marcando la semana. Una semana que comenzó con la celebración del segundo aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric y la frase del presidente, repetida también por varios de sus ministros, de que el país está hoy mejor de lo que estaba cuando ellos asumieron. Y después, y tal vez el tema que está marcando hoy la agenda, el pedido, la exigencia, la petición del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, de tener a los militares resguardando algunos sectores de las calles de la capital. Y a esto se han sumado otros alcaldes y una de las preguntas, el gobierno ha dicho que no se cierra, que es una posibilidad, y da la impresión que empezaron las elecciones municipales. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, y además de los temas que les anuncié, tenemos que presentar que en esta temporada 2024 tenemos nuevos panelistas, sumamos voces, miradas a esta conversación, a esta mesa de conversación, y vamos a presentarle a nuestros dos panelistas de esta noche. Paula Walker, directora Origen Consultora, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Connie. Y a este otro lado, Luis Silva, ex consejero constitucional, gracias por estar aquí en Estado Nacional. Gracias a ti, Connie. Así que bienvenidos a los dos en esta mesa que yo describía como una mesa de conversación de los temas que están marcando la jornada, la semana. Estamos a jueves ya, casi viernes, ¿cierto? Ya está casi terminando. Y sin duda el tema de conversación hoy día, los últimos días, ha sido la petición del alcalde Tomás Bodanovich, que tomó a algunos por sorpresa de sacar o de tener a los militares desplegados en algunos sectores, en este caso de su comuna de Maipú, para enfrentar la crisis de seguridad. Y el gobierno, que ante otras solicitudes y peticiones más o menos parecidas, había dicho que no, había dicho que no era una alternativa, hoy día dice que es una alternativa. Cambió la voluntad del gobierno al abrirse a la posibilidad de decirle que sí a la solicitud de Tomás Bodanovich. ¿Cómo lo ves, Paula? Bueno, primero, buenas noches, Connie. Buenas noches. Hola, Luis. Paula. Gusto conocerte. El gusto es mío. Yo creo que estos son como golpes de realidad. La verdad es que cuando estamos viviendo una situación bien crítica en los temas de seguridad, por distintas razones, y lo podemos ir conversando en la noche, que el alcalde Bodanovich se encuentre con sus vecinos y con sus vecinas todos los días, a cada rato, que le están diciendo: oiga, alcalde, me pasa esto, le tengo susto a salir a la calle, porque es una comuna, junto con otras comunas del país, que están viviendo situaciones bien complejas. Entonces, a mí me parece que es como un golpe de realidad y que el alcalde está haciendo algo como evidente, que es llevarle al gobierno la voz de sus ciudadanos y ciudadanas, y en eso yo creo que él ha actuado bien. Ya, o sea, es una especie, al golpe de realidad, es como el realismo no pragmático, mágico. No voy a decir claro, pero como el pragmatismo. Sí, completamente. Ya, y significa, desde tu mirada, Luis, una renuncia, un cambio, hay a quienes han acusado desde el sector de la derecha otra voltereta, o qué le pasó, recordemos, empiezan a hacer arqueología tuitera, ¿cierto?, de lo que decía cuando era diputado el presidente Gabriel Boric y otros. ¿A ti te parece que es un cambio de postura, que está bien que haya un cambio de postura, o te parece criticable? O sea, yo lo primero, me parece que una solicitud como esta de Bodanovich, del alcalde Bodanovich, y una recepción como la que tuvo desde La Moneda, es el signo más claro de la crisis en la que estamos sumidos. Porque, aunque pueda resultar desfasado, esto de mirar para atrás no deja de tener sentido, ¿no? Porque no es tanto más atrás. ¿Para qué más allá de porque en el fondo, de meter el dedo en el ojo? Porque en el fondo te ayuda a calibrar la crisis. Si no estuviéramos sumidos en una crisis como esta, a mí me cuesta imaginar que el Frente Amplio o el Partido Comunista estuvieran firmando un discurso pro seguridad. Me cuesta imaginarlo. De hecho, hoy día mismo, quiero decir, estos días, cuando uno compara el discurso de alcaldes como Bodanovich o la recepción que tienen ciertos personeros de La Moneda con lo que está pasando
en el Congreso, particularmente con la coalición de gobierno, Frente Amplio y Partido Comunista, en temas sensibles de seguridad, o lo que ha pasado hace no mucho tiempo, te das cuenta de que tampoco el mensaje desde la ciudadanía ha calado tan hondo, ¿no? Por lo tanto, esta es una noticia en desarrollo. Creo que plantearse la posibilidad de que salgan los militares nos obliga a una reflexión muy profunda desde muchos flancos. En primer lugar, ¿qué hacen los militares cumpliendo labores de orden público? Ya, vamos a entrar en eso, pero primero para superar este primer punto de qué significa este cambio de actitud, o si es un cambio de actitud. Yo decía al principio, hay varios alcaldes que han pedido esto antes. Lo pidió, por ejemplo, lo había pedido Cerrillos. El gobernador Orrego en algún momento había pedido estado de excepción, sí. Y el gobierno permanentemente había dicho que, digamos, estaba mirándolo, pero no le parecía una buena opción. ¿Por qué ahora el gobierno se abre a esto? Porque, como dijeron algunos, claro, ahora que el alcalde que lo pide es del Frente Amplio, el gobierno le dice que sí. ¿Es tan obvio, Paula? ¿O es porque la crisis, como dice Luis, es un reflejo de la gravedad de la crisis de seguridad? O sea, yo lo pensaría de la siguiente manera. Yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet y tengo como 2 gobiernos a cuesta y podría decir que algo conozco de cómo se mueven los gobiernos por dentro. En algún minuto los gobiernos pierden cierto contacto con el día a día. Y por lo tanto, cuando vienen los alcaldes y ponen arriba de la mesa el regalo que traen, que generalmente son dificultades del día a día. Y a veces los gobiernos están un poco lejos de las dificultades del día a día. Entonces, yo me imagino que el gobierno escuchó al alcalde Carter de la Florida, que lo pidió hace un tiempo atrás. Luego estaba el alcalde White de San Bernardo, que también lo pidió. Se juntan con los alcaldes. Los alcaldes piden presupuestos para programas de seguridad. El gobernador Orrego ha insistido en el tema muchísimo. Sí. Entonces, en algún minuto, como habría dicho mi mamá, les cayó la chaucha, ¿no? Y dijeron, ¿sabéis qué? Que son demasiados lugares. Y creo que a estas alturas, aprovechando lo que decía Luis, estos son temas que uno debería tratarlos como temas de Estado y que dejaran de estar en la reyerta chica. Leía hoy día 11 iglesias piden y llaman a la política y la llaman y la sacan al pizarrón y le dicen, ¿dónde están ustedes? Que no se ponen de acuerdo. Y son 11 credos distintos, ¿no? Pero son personas que se dedican a la espiritualidad y al contacto con los seres humanos, que también reciben un montón de quejas de cómo en sus comunas la situación está compleja. Entonces, yo creo que a estas alturas que esto pudiera ser un gran acuerdo de verdad, porque el gobierno va a terminar, le quedan 2 años, pero va a venir otro gobierno, del signo político que sea. Ese gobierno se va a encontrar con los mismos problemas que este, si uno no empieza desde hoy día a hacer acuerdos básicos. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Luis? Creo que el gran problema que va a tener el gobierno que viene, si es de derecha, es la oposición que puede encontrarse en la izquierda. Eso yo le tengo temor, honestamente. Le tengo temor a la conducta que pueda seguir el Partido Comunista y el Frente Amplio cuando sean oposición de nuevo. ¿Por qué? Porque no termino de creer, o sea, definitivamente no ha calado en todos los políticos de la coalición de gobierno, pero no termino de creer, no es que dude de su intención, pero no sé cuán hondo ha calado, ¿no? El discurso pro seguridad. ¿De qué tan profundo viene el convencimiento de que es necesario tomar medidas que ellos siempre han mirado con mucho recelo? Ya, ¿no? Pero ¿a quién no le crees o a quién le crees poco? Porque ¿qué más señales se le puede pedir, digo yo, al gobierno? Un gobierno que no tenía la seguridad en su agenda de gobierno, no lo tenía, no era prioridad, que la hace suya, a regañadientes, lo que tú quieras, pero la hace suya. Hoy día es el tema número 1 en términos de relato, de discurso. Tú puedes decir, bueno, es porque no le queda otra, pero no le creo. Pero se han tomado medidas, o sea, la cantidad de proyectos de ley que se han aprobado. Claro, esos mismos dirigentes cuando eran diputados rechazaron esos mismos proyectos, pero bueno, claro. Pero hoy día están aprobados, se ha ido avanzando e incluso tenemos un presidente que hoy día, siendo del Frente Amplio, el origen que tuvo, las posturas que tuvo en su momento, se abre a llamar a los militares para cooperar en la seguridad.
¿Qué más pruebas se El problema- necesitan de que realmente están comprometidos No, con la yo creo que seguridad? la voluntad está, si el problema está hasta dónde están dispuestos a llegar. Porque leía por ahí, por ejemplo, que se esperaba que si las Fuerzas Armadas, si los militares en particular salían a la calle, ¿no es cierto?, era para provocar un efecto disuasivo. O sea, su presencia era disuasiva. Pero alguien planteaba con mucho sentido común, bueno, ¿qué pasa si los militares son objeto de ataque? Como vimos que ocurrió N veces durante el estallido. ¿Qué pasa? ¿Cómo resolvemos el cruce de esa línea? Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar con diferencias muy grandes a la hora de tratar de ponernos de acuerdo. A mí me parece, o sea, yo quería tomar una cosa que decía la Paula que me parece muy valioso, ¿no? A propósito de lo que plantean, ¿no es cierto?, las 11 iglesias, la necesidad de estos grandes acuerdos. Yo creo que es muy interesante empezar a mirar, o muy necesario empezar a mirar la crisis de seguridad como una crisis de seguridad nacional. Y digo de nacional y no de orden público para escalar la magnitud del diagnóstico y darle cabida a la participación de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército. Porque tradicionalmente estamos anclados a una lógica de, mira, el Ejército está para la guerra, pero realmente el Ejército está para resguardar la seguridad nacional, resguardar la frontera. Y resulta que hoy día estamos enfrentando un fenómeno de crimen organizado que nos consta trasciende la frontera. O sea, un crimen que se organiza, se descuelga desde Venezuela, por mencionar el más conocido, el Tren de Aragua, se descuelga desde Venezuela. Entonces uno, con razón, puede plantearse, a propósito también del horrible crimen del exteniente Ricardo Ojeda, uno puede plantearse si acaso nuestra frontera o nuestra seguridad nacional no está empezando a verse amenazada, ¿no?, desde el extranjero. En un escenario como ese, evidentemente que las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, tiene un rol muy importante que cumplir. Creo que ampliar, ¿no?, el diagnóstico y empezar a utilizar esta crisis de seguridad nacional puede abrirnos las puertas para un acuerdo nacional en donde el Ejército pueda participar con el respaldo político e institucional que va a demandar para poder actuar sin temer por sus hombres. Hoy día la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, creo que fue hoy día, estoy medio confundida con los días, pero creo que fue hoy día que dijo que esto era impracticable hoy día, esto de pedirle, porque no tenemos todavía la ley de infraestructura crítica, que efectivamente está en el Congreso En el Senado, desde agosto y del desde año octubre pasado. que no se mueve. Por eso, suma urgencia. Suma Claro, urgencia, no estamos en 9 discusión veces. inmediata. Sigue sin poder ver la luz. Tampoco tenemos todavía las famosas RUF, ¿cierto? Que son las reglas del uso de la fuerza, que debieran darle tanto a las policías como a las Fuerzas Armadas las reglas de cómo funcionar. Entonces, sin eso, ¿es realmente viable estar pensando en sacar a los militares a la calle, aunque sea en algunos puntos específicos, sin este marco de cómo se van a mover, de lo que preguntaba Luis? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si se enfrentan a esto o a lo otro? ¿Es viable hacer eso o en realidad es casi una medida desesperada de los alcaldes que piden esto, pero que no se puede hacer? Yo creo que si la política tiene un grado de desprestigio hoy día, tiene que ver porque nadie echa a correr la bolita. O sea, tiene que haber alguien, y a veces son de un lado y a veces son de otro lado, que empujan la realidad y determinan una serie de movimientos. Yo creo que en este caso el alcalde Bodanovich hizo eso. Hizo eso porque tiene cercanía con el gobierno lo escuchó más. Él puede hacerlo. Porque así es tiene la una política. comuna además o sea, una obvio, de las- tiene una la segunda política, más populosa. 600.000 habitantes viven en Maipú. Entonces, él puso el tema arriba de la mesa y están confluyendo las cosas. Lo que hay que hacer, evidentemente, es arreglar las situaciones. Y eso no tengo ni una duda que va a ocurrir así. O sea, ¿tú estás de acuerdo que existen los riesgos que dice Luis? O sea, yo lo que creo... eventuales riesgos. Yo lo que creo que en la vida uno tiene que ser ordenado para hacer las cosas, como dijo. Hoy día Matei decía eso y fue muy divertida porque cuando le preguntaron si iba a ser alcaldesa dijo, las cosas tienen un orden. Bueno, las cosas tienen un orden en esto. Y efectivamente vemos, por ejemplo, a los militares que el gobierno del presidente Boric ha pedido que resguarden la situación en la Araucanía, algo que era impensable y no ha pasado nada espantoso, terrible o difícil. Y en el norte también. Están en la frontera. Este es un gobierno que se ha ocupado de proteger la frontera porque tenemos un problema de inmigración descontrolada muy grande. Entonces, están en dos lugares y las cosas han ocurrido relativamente bien. Hay una experiencia ahí. O sea, hay una demostración de que Esto se puede hacer bien, digamos. Se puede hacer bien porque también las Fuerzas Armadas han crecido con los años. No son las Fuerzas Armadas del golpe militar del la año dictadura. 73. Aprendieron cosas, han tenido cursos de derechos humanos y todo. Estamos en un momento en que
con decisión. Yo creo que el gobierno, si conduce bien esto, se va a notar un poroto bien grande, la verdad. ¿Tú estás de acuerdo, Luis? Yo tengo mis dudas, porque es verdad que en la macrozona sur ha bajado el nivel de delincuencia o terrorismo, no cabe duda, pero también es cierto que seguimos renovando el estado, prorrogando el estado de excepción constitucional. El 4 de marzo recientemente fue ya no sé qué prórroga fue, pero ya vamos más de 30 prórrogas. Hay que señalar que al voto en contra de algunos comunistas, abstenciones de Frente Amplio, lo cual refuerza la tesis de mi escepticismo de qué va a pasar cuando ellos estén en la oposición. Pero lo más problemático es que sin haber resuelto de raíz el problema de la macrozona sur, hemos normalizado la presencia de los militares. Entonces uno se pregunta bien, si existe la voluntad de sacar los militares, pero es replicando el esquema, que es un estado de excepción constitucional, es decir, es una situación mucho más excepcional que la que regula las normas constitucionales de la infraestructura crítica. Son más acotadas. Son más acotadas, efectivamente. O sea, es más grave el estado de excepción constitucional que el estado de infraestructura crítica. Por eso el gobierno ha impulsado ese proyecto, el de ley de infraestructura crítica, para no empezar, porque lo que no quiere hacer el gobierno es empezar con estados de excepción en la región metropolitana, además. Y recordemos, perdona Luis y Connie, y recordemos que el presidente Piñera tuvo estado de excepción después del estallido social por 1 año y medio. Mucho tiempo. O sea, eso es gobernar con estado de excepción. Es una cosa... Entonces, también tenemos una situación de gobernabilidad que no se parece a la que teníamos hace 10 años atrás. Claro, y sin embargo yo a veces tengo la sensación de que todavía hay estándares que se están exigiendo, particularmente desde la izquierda, que es como si no le hubiese caído la chaucha, por utilizar la expresión de tu mamá. Por ejemplo, no tenemos que ir a una pausa, pero aquí... Yo no voy a entrar en detalles técnicos, pero la discusión sobre las reglas de uso de la fuerza, sí, prácticamente se está replicando la misma discusión que tuvimos con la discusión de la ley Naín Retamal, que recordemos que se aprobó en un contexto de mucha efervescencia. Era el segundo asesinato continuado de un carabinero en un ambiente que ya nos tenía absolutamente saturado, y se aprobó una ley contra los votos del Partido Comunista que básicamente se abstuvo de votar, no asistió a la sala. Y pero hoy día, pero se aprobó. Ya está funcionando. Pero hoy día, con la discusión de las reglas sobre uso de la fuerza, se está volviendo a revisar de alguna manera la discusión que ya tuvo lugar con la ley Naín Retamal. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿hay una decisión realmente de provocar un cambio? Porque si no, ¿cuál va a ser la diferencia? Y este es el gran punto. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que salgan los militares a la calle o que las policías sigan haciendo su trabajo? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia entre uno y otro? ¿O es simplemente engrosar con militares las filas de los carabineros? ¿Qué es lo que se busca realmente? ¿A qué se está dispuesto a llegar? Y ahí yo no veo una respuesta. Ahí yo no veo desde el gobierno, mucho menos desde su coalición en el Congreso, una posición clara que se haga cargo de la gravedad de la crisis. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir, por supuesto, en esta conversación. Se va a sumar además a esta mesa de conversación el alcalde de Puente Alto, que es además la comuna más populosa de la región metropolitana, junto con, después viene Maipú, pero así es que tiene bastante que decir sobre este tema y sobre las municipales. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Y ya estamos aquí con nuestro invitado que se agrega a esta mesa de conversación en Estado Nacional Prime, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y además presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, se suma a la conversación que ya teníamos con Paula Walker y con Luis Silva, nuestros panelistas. Y estábamos hablando del tema que nos ha ocupado, que les ha ocupado a los alcaldes en la región metropolitana, que es esta solicitud de los militares a la calle. Quería preguntarle, a partir de la solicitud de su par de Maipú, ¿comenzó la campaña municipal, como dijo la alcaldesa de la comuna de Cerrillos, o hay una necesidad real de buscar una solución por parte de los alcaldes? ¿O las dos cosas? A ver, bueno, primero
Tal vez la gente no sabe que habemos alcaldes que hace mucho tiempo venimos pidiendo soluciones y obviamente lo que hemos denominado de manera muy simple mano dura, pero esa mano dura conlleva también una serie de modificaciones. Por ejemplo, yo he planteado la necesidad de terminar con el sistema garantista que tenemos en nuestro país, un sistema garantista que ha sembrado impunidad, y pudiéramos analizar algunos de, obviamente, las cosas que se tienen que abordar y modificar. Pero en este tema en específico, yo lo que le exijo al gobierno es que tenga un trato igualitario con todas las comunas del país, más allá del color político del alcalde de turno. Entiendo la desesperación del alcalde Bodanovich, porque claramente lo que se está viviendo en Maipú es una situación alarmante, pero que también hemos visto que está pasando en Arica, que hemos visto que está pasando en otras comunas de la región metropolitana. ¿En Puente Alto? Nosotros hemos tenido episodios muy complejos también hay homicidios. De hecho, me sorprendieron las palabras de la ministra Toá esta semana, cuando dice que las cosas están mejor, porque su ministerio, que es el Ministerio del Interior y el encargado de la seguridad, justamente es el que menos puede señalar de que las cosas están mejor cuando han aumentado los homicidios, ha aumentado la violencia y, por lo tanto, me parece a mí que lo primero que tenemos que hacer es coincidir un diagnóstico y ese diagnóstico nos tiene que llevar a las acciones. Ya, pero más allá del diagnóstico da la impresión que hay una urgencia, ¿cierto? Hay una urgencia y yo entiendo que las medidas van a ser mejor tomadas si se tiene un buen diagnóstico. Pero a lo que llega y la solicitud de esta semana del alcalde Bodanovich demuestra una especie de urgencia y desesperación. No porque sea el primero, como usted dice, muchos alcaldes ya han pedido, o cosas similares, decíamos el gobernador Orrego también pidió estado de excepción. Pero claro, que sea un alcalde del Frente Amplio el que pida la presencia de militares a su gobierno también del Frente Amplio, da la impresión de que algo pasó aquí. Entonces, la pregunta ¿es buena, mala noticia? ¿Nos vamos a quedar en ver si, solo porque es del Frente Amplio hoy día lo escuchan y el gobierno está dispuesto, o es una buena noticia, apoyémosla, o tal vez es una mala noticia, una mala idea, digamos? Ya, despejemos el punto. Yo creo que es una buena noticia siempre que vaya acompañada de las correctas reglas del uso de la fuerza, y eso significa establecer límites, pero sobre todo también certeza jurídica, porque tú no puedes condenar finalmente a los militares si es que van a resguardar infraestructura crítica o, por ejemplo, van a participar apoyando a Carabineros y la PDI cuando tengan que capturar una banda que tiene armamento de guerra, granadas, como hemos visto que no tienen problema en utilizar. De hecho, acordémonos que hirieron a una carabinera hace muy poco tiempo. Pero tienen que ir también con la certeza jurídica que les brinde la protección como para poder actuar y defender finalmente el Estado de Derecho, porque no podemos permitir que quien se sienta libre de utilizar armamento y más encima contra gente inocente sea el delincuente. Necesitamos que el Estado de Derecho se proteja. Ya, pero entonces usted, alcalde, para aclararlo, está de acuerdo con la idea. ¿Le parece una buena idea que los militares salgan a apoyar, no sé si algunos sectores, bajo la ley de infraestructura crítica, apoyar la crisis de seguridad? Lo que pasa es que quiero ser muy claro. Se lo digo porque la alcaldesa de su sector, bueno, es que quiero ser muy claro. Evelyn Matei dijo que era impensado hoy día, que era imposible pero ella de señaló que era impensado si es que no se definían adecuadamente las reglas del uso de la fuerza, y yo coincido con eso, porque de verdad que creo que es muy injusto pedirle a algún militar que trate de resguardar, ¿no es cierto?, el orden público o la seguridad pública, para ser más preciso, y resulta que el Estado o quienes lo mandan no le van a brindar la protección necesaria ni van a establecer los límites de su actuar. Pero creo que no es efectivamente una bala de plata, ¿ya? Como dijo Camila Vallejo. Y en eso hay que ser muy claros. Nadie ha planteado que esta sea la solución a todos los problemas. Yo, por ejemplo, además de cambiar el sistema garantista, creo que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con la prevención y el sistema de oportunidades. Me parece escandaloso, por ejemplo, que tengamos 3.000 niños en nuestro país que todavía no saben en qué colegio van a estudiar este año. Ahí tenemos claramente un serio problema, y para darle coherencia a una acción de prevención social, que yo he dicho también que creo que el gobierno tiene que salir de esa zona de confort, porque claro que le gustan las políticas de prevención social, pero cuando uno ve que el Ministerio de Educación, que es el principal apalancador de oportunidades, ¿ya?, y de vencer, ¿no es cierto?, la pobreza y darle a la gente la posibilidad de salir adelante, y tenemos 3.000 niños sin saber en qué colegio van a estudiar, aquí hay una contradicción vital. Y además de todo, como estamos viendo que esa prevención no ha dado resultado y estamos enfrentando una globalización del delito, porque las bandas estas internacionales vienen entrenadas de afuera.
ya han enfrentado al Estado en otras partes y han logrado extender sus tentáculos a otros países y han llegado a Chile. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma de enfrentar la delincuencia, porque si lo seguimos haciendo igual que antes, nos van a pasar por arriba. ¿Alcalde? Paula. Hola, alcalde, buenas noches. Buenas noches. Usted dijo que hace 1 año y medio, o hace más de 1 año, había hablado y le había pedido al gobierno ayuda también, ¿no? Como alcalde. ¿El gobierno lo escuchó, le ayudó, ha colaborado con el gobierno? ¿El gobierno ha colaborado con usted? ¿Cómo le fue con eso? A ver, yo he tenido y siempre lo he dicho también y lo reconozco públicamente, hemos logrado una buena sintonía con el subsecretario del Interior, ya con Monsalve. Sí, Manuel Monsalve. Sí, no obstante que tener esos espacios de diálogo, de conversación, de análisis, creo que no son suficientes, ¿ya? Y junto con valorar, obviamente, que se generen, creo que está en manos principalmente del presidente de la República. Por ejemplo, un proyecto de ley que se presenta en enero para justamente permitir avanzar en que la ley de infraestructura crítica también se preocupe de las personas, no solamente de los objetos, ¿ya? Sí, de lo material. De lo material. Y que además se pueda aplicar en zonas urbanas, ¿ya? Y es un tema que se le entregó al gobierno y el gobierno no le ha puesto ni siquiera urgencia simple. Entonces, por otro lado, uno escucha al presidente el día de ayer, respondiendo en menos de 24 horas al alcalde de Maipú, decir que en realidad van a analizar, ¿no es cierto?, la posibilidad, que no se cierran, pero resulta que hay un proyecto que ni siquiera le han puesto prioridad para que se discuta. ¿Y por qué la desesperación de los municipios? Porque en el fondo a nosotros nos toca ver esto todos los días. Cuando uno ve, por ejemplo, que hoy, como por arte de magia, un operativo en Maipú. Y en la Florida. Entonces a mí me gustaría, no, pero el de la Florida es un operativo que nació del municipio, ¿ya? De hecho, era una de las cosas que estaban criticando. ¿Y el de Maipú no? No, el de Maipú es un operativo policial de intervención y las policías, usted sabe que las coordina según la legislación del Ministerio del Interior. El segundo, porque Claro. hubo uno el mismo día que... Entonces, a mí me pone muy contento por la gente de Maipú, pero también exijo, como presidente de la Comisión de Seguridad de todos los municipios del país, que al resto de los municipios se los trate en igualdad de condiciones. ¿Y no se los está Porque tratando también en igualdad de condiciones? Hay gente que está sufriendo la delincuencia hoy día, no solamente también en Puente Alto, sino que en La Pintana, Los Espejos, Alcalde. San Ramón, etcétera. Pero no se les está tratando, solo para aclarar, no se les está tratando con igualdad de condiciones a todos los municipios. Creo que va a ser decidor ver si mañana tenemos, así como hubo hoy día, un operativo en Maipú, un operativo en otras comunas, porque se han hecho denuncias sistemáticas de situaciones irregulares que necesitan justamente una acción decidida y fuerte, contundente. Y además de eso, me parece que se tiene que sumar el Ministerio de Vivienda, porque es evidente que si tenemos que se triplicaron la cantidad de personas en asentamiento en los últimos años, necesitamos que el Ministerio de Vivienda sea capaz de ir generando soluciones dignas para que las familias no se vean condenadas a vivir ahí, porque la gran mayoría también, recordémosle a la gente en la casa, no son esos delincuentes ni son esos inmigrantes que sean algunos de ellos involucrados con el Tren de Aragua. La gran mayoría es gente de esfuerzo que también el Estado tiene que buscar una política de integración social. Alcalde, pensando en el corto plazo, pensando que a este gobierno le quedan 2 años, ¿qué desde su punto de vista puede hacer el gobierno? ¿Qué está en manos del gobierno hacer de cara a esta crisis? Y se lo pregunto particularmente subrayando la palabra gobierno, porque quiero dejar de lado el Congreso, en el entendido de que el Congreso hoy día me parece a mí un pobre colaborador de la voluntad del gobierno, si es que existe, por superar esto con decisión. Mi pregunta es, ¿ve usted en el gobierno hoy día herramientas que podría usar y que no está usando? ¿Herramientas que está usando pero a media máquina? ¿O realmente usted cree que el gobierno está haciendo todo lo que puede hacer? A ver, tratando de ser constructivo, también creo que hay que reconocer que el gobierno ha hecho muchas cosas, ¿ya? El problema es que no han sido efectivas y no son las suficientes. ¿Cuáles no han sido efectivas? ¿Y por qué no son efectivas? Porque son, por ejemplo, decisiones que se diluyen en el tiempo, muchos de ellos son anuncios, por ejemplo, el tema de las armas es un tema que se necesita intervenir rápidamente, yo creo que ahí tenemos también un talón de Aquiles en el combate contra estas bandas criminales, pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que la primera gran conclusión o el primer gran desafío del Consejo de Seguridad Nacional
hubiera sido acometer un cambio profundo al sistema garantista. Tienes un sistema que es garantista, primero no solo porque se le financia al abogado a todo evento, al delincuente o al imputado, para ser preciso, y no tienes un sistema robusto de protección a las víctimas, pero resulta que tienes fiscalías, ¿ya?, que hoy día tienen más de 1.700 causas por fiscal. Cuando esto se planificó para 800 causas como máximo por fiscal. Pero tienes una carrera funcionaria de las fiscalías hasta el 2025 y resulta que todavía iban a esperar a última hora posiblemente para sacar una ley y darle estabilidad funcionaria a esos fiscales que son fundamentales para enfrentarse a este tipo de banda. Ya, pero esos no son temas, alcalde, que son súper necesarios, pero de largo plazo y por lo tanto hay que hacerlos en paralelo con las medidas más urgentes. Y por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, eso sí hay... Si hay medidas de aumento de dotación, tal vez no es lo suficiente, pero hay una evaluación de que hay que aumentar la cantidad de fiscales. Pero mira, una cifra concreta. En Colombia actualmente tienen 9,2 fiscales cada 100.000 habitantes y en Chile estamos con 4,5. Entonces te muestra una brecha evidente gigante que hay que aumentarlo. Sí. Y estamos con una condición muy parecida a la crisis que terminó sufriendo Ecuador. Entonces, no es por ser alarmista, pero es evidente que todos los días estamos viendo un paso más hacia una crisis todavía más profunda. ¿Y el estado de excepción constitucional, alcalde, es para usted ¿Perdón? el estado de excepción constitucional? Yo no soy partidario de un estado de excepción generalizado, ¿ya? Sí creo que con capacitación, cuidado, porque también entiendo que obviamente las Fuerzas Armadas dicen, oye, no tenemos la capacitación en esto y tampoco tenemos todo el contingente necesario. Entonces, bueno, sentémonos a ver cómo vamos a darles la capacitación necesaria, pero tú no puedes permitir que con una asimetría tremenda, Carabineros y la PDI, ¿ya?, que tienen un revólver, una pistola, ¿no es cierto?, una Glock, lo que sea, se tengan que enfrentar con delincuentes que tienen fusiles de guerra y que tienen granadas. Por tanto, tienes que brindar también a esos Carabineros y la PDI, que tienen que hacer ciertos operativos en algunas partes muy puntuales y focalizadas, el apoyo necesario para garantizar su integridad física, por lo menos, porque si no lo que vas a tener es una migración y incluso hoy día ya tenemos un problema de dotación policial. ¿Qué pasa con el incentivo, ¿ya?, a el ingreso, por ejemplo, a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile, ¿ya? Y obviamente que tenemos que modernizarlos también. Entonces, estamos hablando de un sinnúmero de cosas, estamos poniendo muchas cosas, ¿no es cierto?, arriba de la mesa, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es, también creo, sacarnos el complejo con actuar de manera decidida, rápida y sobre todo con más fuerza contra estos delincuentes. No puede ser que al final sea la gente honesta y trabajadora la que se tenga que esconder en la noche en la casa. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Eso de perder el complejo, y lo entiendo en la teoría, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Qué debiera hacer que no ha hecho? ¿O qué anuncio debiera hacer el gobierno? ¿O qué esperaría usted que sí signifique una acción decidida en contra del crimen organizado? A ver, en la práctica. Lo que pasa es que son muchas las cosas que estamos hablando, pero, por ejemplo, si hoy día la piedra de tope es la definición de las reglas del uso de la fuerza, ¿ya?, y resulta que el gobierno te dice que frente a inmigrantes, cuando estamos viendo que hay inmigrantes involucrados justamente en descuartizamientos, ¿ya?, en homicidios, en torturas y en enterrar gente viva. La ministra Toa dijo que esa indicación... Pero puede decir lo que sea, pero la indicación la presentaron. Por lo tanto, te está demostrando un cierto convencimiento de parte del gobierno. Entonces, que te diga que a esos inmigrantes más encima, ¿ya?, va a haber que tratarlos con una vara distinta a los delincuentes habituales para que la vara no sea tan firme. Perdóname, ahí desde mi punto de vista hay cierto error conceptual y reconozco que la ministra después dice vamos a echar, ¿no es cierto?, pie atrás. ¿Alcalde? Iba a usar otra palabra más coloquial, pero regular. Que todavía tenemos menores de edad. Oiga, alcalde, pero por ejemplo, lo que pasó hoy día en Maipú y los operativos que se hacen en otras comunas, ¿a usted le parece que son efectivos? ¿Que es para la tele? ¿Es para los matinales? ¿O en realidad son actuaciones que traen un poquito de esperanza a las personas en la medida en que sean sostenibles en el tiempo? ¿Cómo valora usted los operativos? Primero reiterar que estoy muy contento por la gente de Maipú. Además, sé lo importante que es que los municipios y particularmente las autoridades locales se transformen en líderes, ¿ya? Me tocó dirigir la Asociación Chilena de Municipalidades en un momento crucial de Chile, con el estallido social, etcétera, y creo que de alguna manera construimos acuerdos, construimos un camino de salida, y por lo tanto
lo primero es ponerme contento, ¿ya? Pero también... ¿Hay algo de ironía ahí o no? No. Ah, ya, no sé. No. Con eso de Lo ponerme estoy diciendo muy contento por los de francamente. Maipo, ya. Lo estoy diciendo muy francamente porque creo que si las autoridades locales toman liderazgo, todo esto de alguna manera también contagia, ¿ya? Y va trazando ciertos caminos. Y ese camino que se va trazando, en este caso, desde mi punto de vista, es que como todos queremos que exista igualdad de trato con los municipios de Chile, ¿no es cierto?, y los ciudadanos, que no pueden ser de primera y segunda categoría, según la comuna en la que vivan, es que mi exigencia al gobierno, y particularmente al presidente, que respondió en menos de 24 horas al alcalde, es que trate igual al resto de los municipios del país que también tienen necesidades en seguridad. Porque él es el jefe de gobierno y el jefe de Estado en Chile. ¿Y usted en Puente Alto necesita operativos? Nosotros necesitamos de todas maneras. De hecho, por ejemplo, permanentemente estamos haciendo ciertos operativos en la plaza, en la zona centro. Hay bandas mayoristas que venden productos robados, medicamentos, cigarros y otras cosas más que hemos tenido que estar, son como monos porfiados, ¿ya? Pero lo peor de todo es que tenemos un sistema garantista, y perdón que vuelva al sistema garantista y quiero dar un botón de muestra. Para que tú consideres agravante delitos cometidos, ¿ya? Por un reincidente, tienen que, en el caso de delitos graves, crímenes, tienen que haber sido cometidos en menos de 10 años, ¿ya? Desde cometido el delito que tú le estás imputando. Por lo tanto, eximes de responsabilidad y de agravantes a personas, por ejemplo, homicidas, si es que el primer homicidio o el segundo o tercero tiene una antigüedad superior a los 10 años. Cuando estamos viendo a bandas criminales como las que estamos enfrentando hoy día, ¿ya? Donde tenemos la mayor cantidad de homicidios, ¿ya? Producto de la delincuencia común en la historia de nuestro país, estas cosas tienen que cambiar con máxima urgencia. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Nacional lo primero que deberá hacer es, señores, cambiemos el sistema garantista, estos son los proyectos de ley, máxima urgencia, señores, ahí está, legislen sobre esto esta semana. Entonces, y vamos alineando a todas las fuerzas democráticas, porque esta es una lucha entre quienes quieren destruir el Estado de Derecho y quienes queremos una democracia robusta, sólida, que le garantice la libertad y los derechos a la gente. Luis. Yo quería preguntarle si tiene opinión, si me salgo del libreto usted me dice, pero... No hay libreto aquí. Excelente, entonces. Yo quería preguntarle si tiene opinión respecto del debate que se está instalando acerca de la presidencia de la Cámara de Diputados. Puede parecer un tema nada que ver con la discusión que estamos teniendo, pero de hecho la tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que la presidencia de la Cámara de Diputados tiene una incidencia muy grande en la agenda legislativa. Hoy día son muchos los proyectos que se están discutiendo, muchos los que queda por discutir. ¿Para qué hablar de los dos críticos, no es cierto? La ley de infraestructura crítica que desarrolla las normas constitucionales y la ley sobre reglas de uso de la fuerza. Y resulta que hoy día estaría compitiendo, esto es Vox Populi, una diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Mi pregunta es, ¿le es a usted indiferente? ¿Tiene opinión al respecto? Mire, ¿le gustaría que pasara una cosa u otra? Mire, lo que pasa es que yo en general siento que de alguna manera hoy día la grave falencia del Congreso es que esté quien esté, siento que la ciudadanía hoy día desconfía y de verdad que no tiene muchas esperanzas en lo que van a decidir. Y creo que eso es lo primero que se debería preocupar el Congreso. Por lo tanto, la persona que pongan a la cabeza, ¿ya? Tienen que garantizarse el color político que sea, ¿ya? Que va a sacar adelante los proyectos de ley que le estoy diciendo, que son para brindar más seguridad a la gente, ¿ya? Que es sumamente importante. Y por lo tanto, si hay una persona que quiere, ¿no es cierto?, y tiene la expectativa de presidir la Cámara de Diputados y usted sabe que no le va a dar prioridad a los proyectos en seguridad, siendo la principal preocupación de la ciudadanía, yo, si fuera uno de tantos diputados que hay ahí, me preocuparía, porque lo que va a hacer entonces es seguir desprestigiando a la Cámara, quien sea la persona que esté ahí, si es que no le da prioridad a estos proyectos. Bueno, pero son... Y no estoy hablando de un color político Claro. en particular, porque te puedes encontrar, ¿me entiendes? Sí, es interesante. No quiero porque- personalizar en ella. Exacto, porque lo que No pasa es que no es que esté diciendo que Carol Cariola no le va a dar, si es Carol Cariola la presidenta de la Cámara de Diputados, no le va a dar prioridad a los proyectos de seguridad. Sería muy bueno que ella transparentara cuál va a ser su decisión frente a proyectos que son cruciales y necesarios para poder enfrentar con mayor agilidad, rapidez, contundencia la delincuencia en nuestro país hoy día. La invitamos al programa. Sí, está Hay que Iba a decirlo. venir. Sí. No, a mí me parece interesante lo que dice el alcalde, porque más allá de las conjeturas de si lo va a presidir una persona que es del Partido Comunista o no, me parece que primero tienen que pasar las cosas y además las personas se desenvuelven con los actos, porque el resto es empezar a prejuzgar antes que las cosas ocurran. Yo no soy partidaria de eso. Pero en particular me parece importante
cómo la clase política se distancia en velocidad y en acción de lo que la ciudadanía está esperando. Y porque además nos están pasando cosas muy urgentes y la velocidad cambió. Este aparatito y esta era digital en la que nos movemos, uno manda un WhatsApp y espera 3 minutos y ya, no me contestaste. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Entonces tú decís, me pasaron 15 minutos. Bueno, con el Parlamento y con la política pasa lo mismo. Pero yo creo que hay algo de eso que la clase política debería acelerar el tranco. En el bloque anterior hablábamos de el llamado que han hecho 11 iglesias que lo hicieron hoy día bajo ¿cómo se llama?, el liderazgo del obispo Chomalí. Y le dicen a la clase política, ustedes están lentos. Yo recojo en particular eso porque hay que empujar las cosas con fuerza. Y si tenemos una presidencia en la Cámara, independiente, como decía el alcalde, del color político que tenga, lo que hay que pedir a esa es ritmo y velocidad, para que se la imponga también al Ejecutivo, con mayor razón si son del mismo signo político. Yo creo que hay un tema con la velocidad que la clase política está... La clase política en ese nivel, porque tú misma decías en el bloque anterior que lo que hacen los alcaldes o lo que da la impresión que hacen los alcaldes, y que lo hacían cuando tú formaste parte del gobierno de Michelle Bachelet, que era como llevar la realidad, como el sentir de la gente al Palacio de la Moneda o a los políticos que están tal vez un poco desconectados y arriba. Tal vez ahí hay una desconexión, no sé si la sientes así, si es los alcaldes versus, por ejemplo, los parlamentarios. Hay una distancia o un sentido de realidad distinto. Ojalá que toda la clase política deje de ver siempre como un posible contrincante a quien tiene al frente y le va bien, ¿ya? Tal cual. Me da mucha pena eso, ¿ya? Porque en realidad se nota permanentemente. Fíjate que tenemos el alcalde. Por ejemplo, claro, tenemos un proyecto de ley que es para los municipios muy importante, y es dotar a los funcionarios de seguridad municipal, inspectores municipales, de ciertas atribuciones. Y además dotar a los municipios de la posibilidad, por ejemplo, de contratarlos con código del trabajo, para poder dotarlos, por ejemplo, de seguro de vida, un seguro complementario de salud. Derecho. ¿A usted le parece que no es un derecho mínimo de un trabajador que usted lo va a mandar y lo va a someter a un riesgo enorme, enfrentándose a veces con delincuentes, porque son los primeros que llegan muchas veces, antes que carabineros? Y resulta que a ese funcionario, a veces usted lo tiene a honorario, y resulta que no le puede tener ni siquiera los derechos laborales mínimos. Entonces, esa ley ¿qué es lo que quiero decir? arma, Esa ley sigue en el Congreso, se viene discutiendo hace años, ¿ya? Olvídate lo que significó lograr que se incorporara, por ejemplo, el uso de armas no letales, ¿ya? Para defender la integridad física de la persona. Y una de las cosas que a mí me interesa mucho, para la gente que está en la casa, es que ojalá nos den las atribuciones a los municipios de una vez por todas de poder sacar gente, por ejemplo, que está bajo los efectos del alcohol, tomando, haciendo partuzas en la plaza, y resulta que los niños, las niñas, los adolescentes, las familias, los abuelitos, no pueden disfrutar la plaza porque le toman la plaza a ciertas horas, o a veces todo el día. Y resulta que el funcionario municipal no puede detener a esa persona y trasladarla al recinto policial. Y en el proyecto de ley, ya le ponen que solamente los va a poder detener y hacerlos permanecer en el lugar. ¿Tú sabes la golpiza a la que se puede exponer ese funcionario municipal si a un delincuente, ¿ya?, o a alguien en esas condiciones lo retiene en un lugar? Va a llegar la familia, va a llegar la banda y van a emprender contra ellos. Entonces lo lógico es que el funcionario municipal que llegó en un vehículo acompañado con otro funcionario puedan tomar a la persona siempre respetando, ¿no es cierto?, el apropiado trato, etcétera, y no que sea un abuso, diputados no entienden, pero trasladarlo a la unidad policial si es que Carabineros no llega en 3 minutos, ¿me entiende? Porque si no, lo que vamos a tener es más funcionarios municipales asesinados, como el que asesinaron en Maipú cuando concurrió a un tema de violencia intrafamiliar y no tuvo ningún implemento para poder defenderse. Recuerda que como ellos no pueden portar armas no letales, ¿verdad?, porque no está autorizado, la persona quedó totalmente expuesta y lo asesinaron al funcionario municipal. Alcalde, bueno, apuntaba Paula, que si los parlamentarios no entienden eso, ¿o qué pasa? Porque... No sé, mira, en honor a la verdad también he visto muchos que tienen disposición, hay otros que no, pero creo que los procesos son tremendamente engorrosos. Incluso me atrevo a mencionar una idea que he planteado en conversaciones más privadas, con ellos también, y también con el alcalde. ¿Por qué no hacen un proyecto en que estén obligados a tener una resolución aprobando o rechazando el proyecto de ley en cierta cantidad de tiempo? Y que no estés 10 años discutiendo algo y haciéndole todos los días un cambio diferente. 14 años tuvo la ley. A Chile le conviene, ¿ya?,
por lo menos que su Congreso tome una decisión, pero cuando no hay decisión, lo que pasa en la casa es que la gente dice, lo único que hacen es perder el tiempo, no toman las decisiones que necesita nuestro país, entonces necesitamos más celeridad. Alcalde, vienen... También del gobierno, porque esto, yo creo que todas las instituciones estamos al debe, en general, incluso los municipios. Ya, vienen elecciones. Tenemos elecciones municipales este año ahí a la vuelta de la esquina en octubre. Entonces, todos estos temas o la respuesta, una mejor o más rápida respuesta a todos esos temas, incluyendo también las peticiones como la del alcalde Bodanovich, debieran, vamos a ver más de eso y se podrían beneficiar, podría ser una oportunidad ya que estamos a puertas de las elecciones para este tipo de pedidos. ¿Beneficiar quiénes? Que en el fondo se les escuche más a los alcaldes, que los pedidos como los del alcalde Tomás Bodanovich sean atendidos. Uno piensa que, como estamos en un escenario de elecciones municipales y de campaña, puede ser que se expongan de mejor manera estos puntos y por lo tanto sean atendidos, ¿o no? Mira, o al revés. No, sí, lo que pasa es que no tengo una bola de cristal para decir lo que va a pasar, pero evidentemente sí, también hay que hacer un llamado. Pero hay que hacer un llamado al gobierno, y pedirle de que tenga la cautela de evitar que sus acciones terminen transformándose finalmente en acciones políticas. Y para eso también es fundamental entonces que respete la institucionalidad. Por ejemplo, tenemos una Asociación Chilena de Municipalidades que cuenta con más de 320 municipios, ¿ya? Y por tanto lo lógico es que todo lo que sean medidas de seguridad o medidas importantes, porque creo que, reitero, no puede existir discriminación por parte del gobierno, del color político que sea, porque todos los chilenos y chilenas, sin importar la comuna en la que vivan, rural, urbana, pobre o rica, tienen que ser tratados exactamente igual por el Estado, sobre todo en seguridad, porque es el derecho básico. ¿Y usted se siente discriminado cuando ve lo que pasó en la municipalidad, en la comuna de Maipú, hoy día con la intervención? Mire, no le voy a escabullir la respuesta. ¿Ya? Hay acciones y demoras que tienen distintos funcionarios del Estado y del gobierno central que finalmente sí son discriminatorias y perjudican a ciertos municipios. Le voy a dar un ejemplo. A ver. La primera vez que instalaron una media agua en 9 de agosto con lechería, al lado del Parque Juan Pablo II, sector del Volcán, en Puente Alto, llamamos al serbio, señores, por favor pidan el desalojo, este terreno es de ustedes. Vamos a verlo, alcalde, fueron a tomar una foto, a la semana siguiente había 10 media agua, ¿ya? Hoy día tienen como 100 familias viviendo en el lugar y ya la gente del Servio Metropolitano te dice, oye, es que es tan difícil desalojar y tan complejo, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, después tenemos un terreno con 6.000 personas en la población, en el campamento Millantú, ¿ya? Queremos como municipio colaborar en hacer una tubería para sacar el agua lluvia mientras el Ministerio de Vivienda logra brindar una solución, como es un terreno particular. No, señores, municipio no puede intervenir en un terreno particular, por tanto que la gente se siga anegando. El Servio te dice, por otro lado, no, como nosotros no somos los propietarios, tampoco lo podemos hacer. Entonces, esta burocracia nos está ahogando. Y lo peor de todo es que la gente en la casa, ¿da? Después le pasa la cuenta a todo el sistema, desconfían de todos. No le importa quién fue. Y no le importa quién fue. Entonces, de verdad, yo me acuerdo, ¿se acuerdan de esa comisión de modernización del Estado? Sí. Que fue tan importante en un momento para Chile. La que lidera Orrego en ese momento. Sí, pero a gritos es necesario porque seguimos con muchos problemas de burocracia. Ya, pero me da la impresión que el temor, y dígame si estoy interpretándolo bien, que el temor que usted expresa es que el gobierno utilice este tema de manera, digamos, discriminatoria y por lo tanto beneficie, lo utilice para beneficiar a un municipio y otro, dependiendo de, por ejemplo, si es un alcalde de su sector y si va a la reelección. Perdona, y deja ponerle un pelo más a esa pregunta, y también me encantaría escuchar a Paula, que conoce cómo funciona el Palacio. Yo creo que es legítimo preguntarse si realmente la visita de Tomás Bodanovich, del alcalde Bodanovich, tomó por sorpresa al gobierno. Yo creo que es legítimo hacerse esa pregunta. Porque, primero, comparten la tienda política, ¿no? El alcalde Bodanovich no podía ignorar el impacto que una solicitud como la que iba a presentar tendría en su gobierno. No podía ignorarlo. Un mínimo sentido de lealtad le hace pensar a uno que avisa, ¿no? Bueno, la Paula que sabe cómo se organiza todo el tema comunicacional. Y después viene la reacción, que ha subrayado tantas veces el alcalde Codina. El mismo día hay un operativo importante
Y 2 días después, hoy fue o Sí, ayer, hoy, ya me pierdo. hoy, sí. Un segundo operativo. Casi ayer, pero Un hoy. segundo operativo, ¿no? Y claro, perdone que uno que siempre la sospecha, pero es verdad que estamos en un año electoral, falta relativamente poco para las municipales. El alcalde Bodanovich va a la reelección, el gobierno sabe que su talón de Aquiles hoy es la seguridad, por lo tanto, todas las señales que den en este sentido suman. ¿Podríamos instalar la duda? Sí. No, yo, Paula, o sea, te quería poner una cosa a lo que Sí. sale Luis. Otro pelo. Claro. Pero a continuación, digamos, que cuando después de la reunión, porque va Tomás Bodanovich a La Moneda, se junta con Carolina Toá, con la ministra del Interior, y después hay un punto de prensa fuera de La Moneda. Yo no me puedo imaginar que ese punto de prensa se les ocurrió en ese momento, que Tomás Bodanovich dijo, a ver, aquí voy a hablar. Eso haber estado conversado, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo creo que eso es una pregunta que hay que hacérsela Claro. al gobierno. Yo no supuesto. tengo idea. Sin embargo, yo insisto en que esto es permanentemente 3 cosas en los gobiernos: comunicación, política y gestión. Y yo creo que aquí se lograron las 3 cosas. Ahora, esto es política, Lu. Y te iba a decir Lucho, pero creo que sería una patulla. No todavía, quizás al final del año queda. Primer programa Claro, y le van a en una hora, ya estamos, Exacto. No, Está pero bien, porque está bien. tengo varios Me gusta. amigos, Luis. No, lo que te iba a decir, Luis, es que si efectivamente con esto se logra, como es política, bueno, la política hace este tipo de cosas y son legítimas de hacer. Porque la hacía el gobierno del presidente Piñera, la van a hacer los gobiernos que vienen. Que es decir, pongamos un tema en la agenda y hagámoslo entre nosotros. Lo que sí yo creo, recogiendo lo que dice el alcalde, es que el gobierno no puede permitirse no hacerlo para todos sin distinción. Porque si el presidente hace un llamado que esto sea un tema de Estado, la manera de ser coherente, en comunicación y en política la coherencia, y ustedes lo saben mejor que yo, es central. Entonces, si yo lo quiero hacer un tema de Estado, no puedo elegir a qué comuna voy a ir o a qué comuna no voy a ir. Yo espero y creo que el gobierno debería estar en una lógica de a todos los que la necesiten. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí está el llamado del presidente también. Ese es el llamado y qué bien que usted lo captó tan claramente, porque yo de verdad que, por ejemplo, mira, logramos con la ministra de Obras Públicas hace unos meses atrás el acuerdo para sacar las barreras de la autopista. Única autopista de Santiago todavía con barreras que a pesar que pagas el tag, a pesar que estás pagando, igual te detienen y resulta que te demoras 1 hora en salir de la autopista en la tarde porque hay fila. Ahí en Entonces, Gabriela. lo que te quiero decir es una discriminación tras otra. Entonces, no nos discriminen aquí. Eso es lo que yo digo. Que él se preocupe personalmente de que lo que se hizo ahí también se haga, tanto en Puente Alto como en otras comunas. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Antes de despedirlo, alcalde, pero muy cortito. ¿Sigue insistiendo en que Carla Rubilar es la mejor alternativa como candidata de Chile Vamos en Puente Alto? Lejos. lejos. Hay un abismo entre ella y los otros nombres que andan rondando. Muchas gracias al alcalde Germán Codina, muchas gracias a Luis Silva, a la Paula Walker por haber estado aquí en Estado Nacional Prime. Y nos encontramos ya en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más. ¿Tienes una empresa? Seguro conoces softwares para el flujo de caja, o facturar en línea, gestionar remuneraciones, cobranza, producción, gastos, pagos, etc. Por suerte hay uno que tiene todo en un solo lugar. Kame ERP, el sistema de gestión contable y financiero más poderoso de Chile. Úsalo desde cualquier dispositivo. Ordena tu negocio desde 12 UF al año. Más info en comercial@kame.cl o en kame.cl. Hola, soy yo, tu piel seca. Y necesito decirte algo. Las ceramidas de CeraVe ayudan a restaurar mi barrera natural y mantener la hidratación hasta por 24 horas. CeraVe, marca número 1 recomendada por dermatólogos para pieles secas. Apto para bebés y toda la familia. Si tu meta este año es salir del país, What's the purpose of your visit? pero este es tu nivel de inglés, Argumentation. Me repito, please. debes saber que tus viajes al extranjero no vienen con traducción simultánea. Mejor pierde el miedo con tus profes nativos de Open English. Comienza hoy mismo con una oferta especial en openenglish.com. El nuevo beneficio de Claro Club es
A ver, ¿qué será? Una pizza mediana de regalo en Papa John's. Si eres Claro, conoce este y otros beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor. ¿Tienes una empresa? Seguro conoces softwares para el flujo de caja, o facturar en línea, gestionar remuneraciones, cobranza, producción, gastos, pagos, etc. Por suerte hay uno que tiene todo en un solo lugar. Kame ERP, el sistema de gestión contable y financiero más poderoso de Chile. Úsalo desde cualquier dispositivo. Ordena tu negocio desde 12 UF al año. Más info en comercial@kame.cl o en kame.cl. Estamos de vuelta, pero para despedirnos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional Prime. Nos encontramos el domingo en Estado Nacional a partir de las 11 de la noche. De la mañana. Estoy ya ahí confundiendo con las horas. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.